Una vez más, el Señor nos bendiga a todos. Estamos ya casi en la conclusión de esta exhortación que en 7 predicaciones, incluyendo esta, hemos venido dando acerca de la responsabilidad de compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahora hemos visto la grandeza de Cristo, los discípulos le adoraron. Hemos visto también la autoridad de Cristo, ellos se sometieron a Él. Y hemos visto el mandato de Cristo, ellos cumplieron lo que Él les encomendó. Y dentro del mandato de Cristo estamos viendo el contenido de ese mandato. Y ese mandato, comenzando con el versículo 19, comienza con dos verbos que ya hemos visto. Es el verbo id y el verbo haced. Ya hemos estudiado que id significa mientras van y que el énfasis y el mandato está realmente en la formación de discípulos. Lo que pudiéramos decir de ese mismo texto bíblico de la siguiente manera: mientras van, hagan discípulos en todos los lugares donde ustedes se encuentren, ya sea en su ciudad natal o hasta los confines de la tierra. Pero ese versículo 19 al final tiene otro verbo y el versículo 20 también contiene otro verbo. Y esos dos verbos es, el primero, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bautizar, y el segundo es enseñar. Quiere decir que hay dos cosas más que los que están haciendo discípulos tienen que hacer. No solamente tienen que ir y hacer discípulos, también tienen que bautizar y tienen que enseñar. Entonces, vamos nuevamente a la palabra de Dios y vamos a leer estos versículos nuevamente completos, desde el versículo 16 hasta el versículo 20. Mateo capítulo 28, versículos 16 al versículo 20. Y dice así la palabra del Señor: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que termina diciendo: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando nosotros estamos compartiendo el Evangelio de Cristo, nosotros les vamos a decir a las personas que Cristo no solamente es el Salvador. La proclamación del Evangelio no implica nada más decirle que Cristo lo puede salvar. Por eso dice: id y haced discípulos. Cuando nosotros estamos compartiendo el Evangelio, vamos a decir que Cristo también es el Señor. El Salvador nos salva, el Señor nos demanda. El Salvador nos bendice con la salvación, el Señor nos exige que nosotros podamos tener devoción. Por lo tanto, eso es lo que nosotros vamos a decirle un evangelio completo. No solamente vamos a hablar de lo que Cristo nos da, sino también vamos a hablarle de lo que Cristo nos pide. Y una de las cosas que el Señor le dice a sus discípulos es que le digan a esas personas a las cuales ellos van a estar proclamándole su evangelio, que ellos, una vez reciban el evangelio, tienen que bautizarse. Estos dos verbos, bautizar y enseñar, están subordinados a la labor de hacer discípulos. El discípulo va a escuchar que aquellos que también son discípulos, pero que le están trayendo el evangelio, le van a decir: no solamente tienes que creer en Cristo, también tienes que servirle. No solamente tienes que servirle, tienes que bautizarse. Y el proceso de aprendizaje nunca termina. Eso es lo que está diciendo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Lo que quiere decir que cuando yo proclamo el evangelio a alguien, yo le voy a decir que Cristo es el Salvador, que le puede salvar y que le puede dar vida eterna y que le puede bendecir y guiar,
pero también Jesucristo es el Señor que quiere que nosotros todos le sirvamos. Pero también esa persona debe saber que tiene que bautizarse como evidencia y muestra pública de esa decisión que ha hecho por Cristo. No todos venimos a los pies de Cristo de la misma manera. No toda persona tiene la misma experiencia de conversión. Hay personas que se han convertido de una manera y otras de otras. Y eso es fácil de comprobar. Si hiciéramos una encuesta aquí, entre todos los que estamos reunidos aquí, y le preguntáramos, ¿cómo usted conoció al Señor? Y las respuestas van a ser diversas. Habrán personas que coincidirán con otras, pero no todas van a coincidir. Hay personas que se convierten de una manera abrupta, oyen el mensaje de salvación y inmediatamente escuchan el mensaje de salvación, el Señor los llama a conversión. Porque el Señor es que llama, el Señor es que elige, Él es que trae convicción de pecado por medio de su Espíritu Santo para que se mueva la voluntad de alguien a conocer. Pero la experiencia no es la misma en todas las personas, aunque Dios es el que salva, la manera en cómo Él salva, el proceso es diferente en muchas personas. Hay gente que de una manera abrupta oyen el mensaje, alguien le predicó y el Señor lo trae a salvación. Otros mediante un proceso. No quiere decir que un corazón sea más duro que otro para el Señor. Para el Señor no hay corazón duro. Cuando Él quiere salvar a una persona, Él la salva y ya. Pero por alguna razón que solamente Él sabe, hay algunos que los lleva a una conversión, vamos a decir, instantánea y a otros mediante un proceso. Hay algunos que se exponen el mensaje del Evangelio por días, semanas, meses, años, lustros, décadas, oyendo el mensaje y un día el Señor lo trae a salvación. No es que al Señor le tomó 50 años convencer a esa persona. No es que el Señor le dice, déjame mandarte esta prueba, déjame mandarte esta enfermedad, oye, todavía no me reconoce como el Señor, déjame mandarte entonces este cáncer, oye, todavía, entonces déjame mandarte este SIDA, no, todavía, óyeme, déjame mandarte esta situación agonizante y en tu agonía, ahí, óyeme. Entonces eso implica como que la persona es la que decide. Dios no necesita hacer eso. La gracia del Señor es irresistible. Cuando el Señor nos llama a conversión, nosotros no tenemos otra opción que venir a Él y rendido a Él. Unos lo hacen de manera abrupta según el propósito del Señor y otros lo hacen mediante un proceso, pero ese proceso no es porque las personas le están dando mucha brega, mucha lucha al Señor al convertirlo, sino que el Señor, por algo que yo no sé explicar, lo hace de esa manera en unas personas y lo hace de otra manera en otras personas. Pero toda persona viene a Cristo porque Él le trae. Nuestro Señor Jesucristo dice, ninguno puede venir a mí si mi Padre que está en los cielos no le trae. Eso es una labor de nuestro Señor. Pero una vez que la persona reconoce a Cristo y el Señor lo trae a salvación, esa persona debe saber que entonces debe bautizarse. ¿Por qué debe bautizarse? ¿Por qué el Señor establece el mandato del bautismo? Bueno, porque en esas distintas maneras que Dios tiene de llamarnos a salvación, es posible que alguien lo haya hecho de manera pública y es posible que lo haya hecho de manera privada. Es posible que alguien se haya convertido en su casa leyendo la Biblia y nadie lo supo y se convirtió. Es posible que alguien aquí esté escuchando el mensaje y sin decirle a nadie, ahí en su asiento, decide responder al llamado del Señor de una manera muy discreta y posiblemente nosotros no nos damos cuenta. Eso sucede. Cuando nosotros leemos la Biblia, en Juan capítulo 3, nosotros nos damos cuenta que un hombre llamado Nicodemo fue a hablar con el Señor. Y habló de su alma con Dios, con el Señor, y habló con Jesús. Y Jesús le dijo cómo él podía ser salvo. Pero no vemos a Nicodemo haciendo una decisión por Cristo.
Pero cuando nosotros leemos a partir del capítulo 7 en el libro de Juan, vemos a Nicodemo dando testimonio de Cristo, reaccionando y orientando a aquellos que eran hostiles a Cristo. Entonces eso me dice a mí que Nicodemo hizo una decisión por Cristo. En un momento muy difícil, cuando todos los discípulos del Señor se fueron, Nicodemo buscó unas especies aromáticas y contribuyó a embalsamar el cuerpo de Cristo cuando ninguno de los discípulos del Señor estaban allí. Entonces, Nicodemo se convirtió al Señor, aunque no lo vimos haciendo. Cuando nosotros leemos acerca de otro señor, también colega de Nicodemo, que se llamaba José de Arimatea, que era un hombre muy rico y fue el quien puso a la disposición su tumba para que enterraran a Cristo. No lo vemos a él haciendo decisión por Cristo. Entonces, ¿qué es el bautismo? El bautismo es el mecanismo que el Señor ha diseñado, entre otras cosas, porque vamos a explicar todas las implicaciones que tiene el bautismo, entre otras cosas, para que aquellos, no importa cómo, si privado o público, han hecho decisión por Él, den un testimonio público de su fe. Una de las características del bautismo es que el bautismo no es privado, el bautismo es público. Porque para Dios no es trascendente el hecho de que tú, en el momento de tu conversión, todo el mundo lo sepa. Lo que para el Señor es sí trascendente, que tú digas que te convertiste a Cristo mediante la obediencia bautizándose. El testimonio público de la fe es el bautismo y Dios lo ha puesto, entre otras cosas, para esto. Cuando nosotros vamos a las Escrituras nos vamos a dar cuenta que Dios siempre ha querido que su pueblo se distinga de aquel que no es su pueblo. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento nos vamos a dar cuenta que Dios dio un mecanismo para que su pueblo se distinguiera de los que no eran pueblo de Él. ¿Cuál mecanismo fue ese? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué le ordenó Dios a su pueblo que hiciera para distinguirse de los demás pueblos? Bueno, Dios, como era una cultura patriarcal y los hombres tenían un papel muy preponderante en aquella época, Dios determinó que todos los hombres tenían que circuncidarse para distinguirse de aquellos que no eran su pueblo. Y esa era la señal del pacto con Dios. Y la ley establecía que tenían que hacerlo al 8º día de haber nacido. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, Dios llama a Abraham de un pueblo pagano, porque Abraham, de a él era que iba a salir la nación hebrea. Entonces Abraham, cuando el Señor lo llamó, nos dice en Génesis capítulo 17, que a la edad de 99 años se circuncidó. Miren lo que dice las Escrituras, que donde se justifica y donde encontramos esta evidencia. Génesis 17, 24 dice, Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado, y esto es más que suficiente para nosotros entender que si Abraham iba a ser el fundador de la nación hebrea, pues él tenía que dar el ejemplo, aunque fuera tardío, cuando Dios le dijo que como señal del pacto iba a ser circuncidado, todo varón de vosotros va a ser circuncidado. Esa era la distinción. Pero cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, vemos que ya no es obligatoria la circuncisión, porque aquel Israel que nosotros vemos en el Antiguo Testamento ya no es importante en la historia de la redención, sino que la iglesia e Israel se fusionan y todos venimos a ser pueblo de Dios. Entonces, aquel Israel histórico desaparece y entonces es pueblo de Dios todo aquel que tiene a Cristo en su corazón. Como dice la Escritura, aquellos que no eran pueblo ahora vienen a ser pueblo. Como dice en el libro de Gálatas, ya no hay ni griego ni judío, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Entonces, ese bautismo el Señor lo pone como una distinción pública de aquellos que les reciben. Aquellos que tienen a Cristo en su corazón, entonces ya dieron el primer paso de recibir a Cristo, de reconocer sus pecados, entonces se bautizan como señal pública, como testimonio
testimonio. Si lo hiciste en tu habitación, allí de manera secreta, porque en esas circunstancias fue que Dios te habló, no importa, el bautismo será el testimonio público. Si has escuchado la palabra del Señor durante 20 años y entonces tienes que salir de viaje y allá en un viaje tú reflexionas en todo lo que el Señor te ha venido diciendo, entonces allí en una habitación de un hotel conoces al Señor, cuando regresa viene y te bautiza como testimonio público. Para distinguir, con eso estamos diciendo, somos parte del pueblo de Dios. Obviamente es bueno que nosotros recordemos que el bautismo no salva, pero todos los salvos procuran bautizarse. El bautismo no salva, porque si el bautismo salvara, entonces no solamente seríamos salvos por la fe, sino tendríamos que hacer algo para contribuir a nuestra salvación. El bautismo no salva. Lo que salva es creer en Cristo. Y una persona cree en Cristo y no le da tiempo a bautizarse, es salva. Ahora, todo aquel que es salvo procura agradar a Dios mediante el bautismo. Y le voy a dar un ejemplo bíblico que es el ejemplo bíblico por excelencia. Vamos a transportarnos a la escena de el Gólgota, allá en el Calvario, donde estaba Jesús ya crucificado y a ambos lados de Cristo había dos ladrones. La gente dice, el buen ladrón y el mal ladrón. El buen ladrón. Entonces, estaban esos dos ladronazos al lado de Cristo. Uno está injuriando al Señor, diciéndole, Señor, si tú eres el Cristo, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. El otro le reprocha diciéndole, óyeme, ni tú estando en la misma condición te arrepientes, ningún mal ha hecho. Entonces le hace una petición a Cristo. La petición que le hace, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dice, de cierto, viendo su arrepentimiento, con esta expresión, el hombre reconoció que él no era digno, que él era pecador, porque cuando él le dice al otro, nosotros sí merecemos, está reconociendo su pecado. Está reconociendo que merece eso y la petición que le hace a Cristo habla de su arrepentimiento. Entonces le hace esa petición al Señor y el Señor le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en mi presencia. Ahora, si el bautismo salvara, el Señor hubiese respondido posiblemente de esta manera. Ok, yo estoy dispuesto a salvarte, lo único, trata de bautizarte de un prontito, baja y vuelve que no hay problema. No hubiese sido eso pues posible. Lo que quiere decir que lo que salva es creer en Cristo. Si una persona cree en Cristo, y creer en Cristo no es creer intelectualmente, es creer y poner tu confianza en Él para que Él sea el Salvador y para que Él sea el Señor. Poner tu confianza en Él para que Él sea el Salvador, sabiendo que Jesús te está salvando y te está dando vida eterna y que si mueres en ese momento o más adelante irías al cielo, a su presencia y como Señor que está dispuesto a servirle en todo lo que Él manda. No es creer simplemente así yo creo y ya. No, hemos hecho énfasis que creer significa confiar en Cristo como Salvador y también confiar en Cristo como Señor. Como Salvador nos bendice con la salvación y como Señor nos exige devoción y fidelidad. Entonces, si una persona cree en Cristo y no le da tiempo a bautizarse o no puede bautizarse porque tiene alguna condición que le impida eso, no importa, esta persona es salva. Pero nosotros tenemos que hacer énfasis en que todo aquel que ha creído de manera genuina en el Señor Jesucristo tiene que bautizarse. Es un mandato. Por tanto, mientras van por todas partes, hagan discípulos. Y el discipulado comienza predicándole acerca de Jesucristo y diciendo que Él es el Salvador y el Señor. Y esas personas que creen en Cristo como Salvador y Señor de su vida, esas personas tienen que bautizarse. Eso es lo que quiere decir el pasaje. Yo no puedo concebir cómo una persona que realmente ha hecho una decisión por Cristo esquiva bautizarse. Hay algunos conceptos que son falsos con relación al bautismo. Hay personas que entienden que ellos tienen que ser perfectos
para que entonces después de ser perfecto se gradúen. El bautismo no es una graduación, el bautismo es un acto de obediencia que todos aquellos que han dado ese paso de fe, de creer en Cristo como Señor y Salvador de su vida, simplemente obedecen para dar un testimonio público de que ellos se convirtieron, de que ellos pertenecen a un pueblo que es el pueblo de Dios. Es dándole un acto de obediencia al Señor y un testimonio público a lo que están viendo. El Señor le está diciendo a los apóstoles, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan y predíquenle y háblenle de mí a todas las personas de cualquier parte del mundo, de toda lengua, de toda etnia, de toda nación. Háblenle de mí. Y si esas personas son salvas, entonces tienen que bautizarse. Eso es lo que el Señor le está diciendo. ¿Habrá alguna persona aquí que ya ha creído en Cristo? No importa la manera procesal a que ha venido a Cristo, pero aún así no ha querido bautizarse. Si realmente usted creyó en Cristo, tiene que bautizarse. No hay ningún tipo de impedimento. Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, capítulo 8, nosotros vemos que el Señor le dice al evangelista Felipe que vaya al desierto y le predique a una persona que está haciendo una travesía desde Etiopía a Jerusalén para volver otra vez de Jerusalén a Etiopía. Y cuando viene de Jerusalén por el desierto que conduce a Gaza, dice la palabra de Dios que venía este hombre en un carruaje leyendo en el libro de Isaías. Y Felipe se le acerca y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y aquí fue la manera en cómo Felipe pudo acercarse a esta persona y le predicó el evangelio. Y cuando iban pasando por un lugar donde había agua, este hombre dijo espontáneamente, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y la respuesta de Felipe fue, si crees de todo corazón que Jesucristo es el Señor, bien puede. Y aquel hombre dijo, sí, yo creo. Entonces se bautizó. Realmente una persona que ha hecho una conversión auténtica no debe esquivar. Hay veces que hay hermanos que son auténticos cristianos y como que no le dan mucha mente al bautismo porque ellos entienden que sí, que es una opción. No, el bautismo no es una opción, es un mandato. El Señor manda que todo aquel que cree en Él tiene que bautizarse. Y si usted, amado hermano, amada hermana, usted ha creído en Cristo y ha dado testimonio de Cristo, pues entonces le falta dar un gran testimonio y un gran paso público, y es el de publicar su fe y su decisión por medio del bautismo. No hay opción. Y si yo no me quiero bautizar, es un acto de desobediencia al Señor. Lo que yo no puedo entender, ¿cómo es que una persona que realmente tenga a Cristo no quiera bautizarse? No es una opción, es un mandato, es una señal de distinción entre aquellos que no son creyentes con los que son creyentes. Miren cómo así la circuncisión era para poner una marca distintiva entre los que no eran creyentes con los que son creyentes. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 12. En él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Es lo que está diciendo, es que hay una circuncisión espiritual. Y después usa otra figura que nosotros debemos prestar mucha atención. Está diciendo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que les resucitó de entre los muertos. El bautismo viene a ser un sustituto de la circuncisión en el antiguo pacto. Y toda persona que ha creído en Cristo debe obedecer al Señor en esto. Próximamente estaremos anunciando el próximo bautismo y el Señor quiere que tú te bautices. Si eres un auténtico creyente, no debes esquivar el bautismo. Eso es un acto de obediencia. Y una cosa que caracteriza a una persona cristiana es que esa persona va a procurar obedecer al Señor en todo lo que está a su alcance. Y el bautismo está a tu alcance. Entonces,
hazlo y obedece al Señor. Pero el mandato y las instrucciones que el Señor le da a los apóstoles no es solamente de bautizar, sino también de enseñar. ¿Qué es lo que le vamos a enseñar a aquellas personas a las cuales nosotros estamos discipulando, que estamos evangelizando? El Señor lo dice claro, enséñale todo lo que yo os he mandado. Le vamos a hablar a estas personas todo lo que es el consejo del Señor. Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 41 al 42, nos vamos a dar cuenta que los discípulos acataron fielmente lo que el Señor les dijo. Dice el versículo 41 de Hechos de capítulo 2 que los que escucharon el mensaje y se agregaron al Señor, 3,000 personas, y se bautizaron inmediatamente. Y dicen que todas esas personas que se convirtieron mediante el primer mensaje de Pedro, todas esas personas se bautizaron. Y después dice el versículo 42 de Hechos 2 que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No solamente ellos escucharon, no solamente ellos creyeron, no solamente se bautizaron, sino que permanecieron en la doctrina de los apóstoles. Entonces mire la dinámica. El Señor le dice a los apóstoles, ustedes van a ir y hacer discípulos a todas las naciones y los van a bautizar a esos discípulos y les van a enseñar. Eso es nuestro pasaje en cuestión, Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Nos vamos un tiempito más adelante al libro de los Hechos, capítulo 2, ya la iglesia está fundada, se inaugura la época de la iglesia en Hechos capítulo 2, cuando 3,000 personas se bautizan y entonces esas 3,000 personas permanecen en la doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza. Quiere decir que lo que el Señor le dice a los apóstoles se lo dicen a estos que son los primeros que masivamente se convierten y se bautizan. Y esto a su vez lo iban a hacer hasta llegar hasta nosotros. Lo que yo le estoy diciendo a ustedes es porque alguien me lo enseñó a mí. Y lo que yo le estoy enseñando a ustedes se lo enseñarán a otros, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Y qué es lo que el Señor nos ha mandado? Si yo quisiera saber qué es lo que el Señor nos ha instruido, ¿a dónde es que yo tengo que ir? A la palabra de Dios. Pero específicamente, lo que yo quiero saber acerca de las enseñanzas de Cristo, ¿dónde yo lo encuentro? Primeramente, en los evangelios. Yo tengo que hablar con Mateo, tengo que hablar con Marcos, tengo que hablar con Lucas y tengo que hablar con Juan. Porque todo lo que el apóstol Pablo nos instruye a nosotros es porque él lo aprendió de ellos. Entonces yo tengo que ir a los evangelios y entonces ahí yo me voy a dar cuenta qué es lo que el Señor le está diciendo a los apóstoles que le enseñen a los que iban a ser discípulos. Bueno, tengo que aprender acerca del carácter de los cristianos. ¿Cómo es el carácter del cristiano? En la bienaventuranza, Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12. Ahí me dice que bienaventurados los de pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pacificadores. Nosotros los cristianos tenemos que ser pacificadores, tenemos que ser humildes, tenemos que sufrir cuando vemos injusticia. Todo eso me está diciendo cómo yo debo de ser. Pero también ahí hay instrucciones acerca de la oración, acerca de la lectura de la palabra de Dios, acerca de lo que es la mayordomía, acerca de lo que es la tolerancia, nuestra posición acerca de la paz mundial, nuestra posición acerca del respeto a las autoridades. Todo lo que el Señor les enseñó a los discípulos, entonces los discípulos se lo enseñaban a otros. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, que era un pastor en la ciudad de Éfeso, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, yo te encargo a ti lo que se me encargó a mí, pero tú a tu vez tú vas a buscar hombres fieles para que le encarguen esto. Es una cadena. Cuando nosotros vamos a Hechos capítulo 20, cuando Pablo se está despidiendo de los pastores que habían venido de la ciudad de Éfeso a la ciudad portuaria de Mileto, Pablo le dice a ellos, nunca rehusé predicarles a ustedes todo el consejo de Dios. Pablo no le enseñó solamente una porción de la Biblia, les enseñó toda la Biblia, todo lo que había sido puesto en su corazón por el Señor, porque eso es el mandato de Cristo. Enseñándole que guarden
todo lo que yo he mandado. No es una cosa. Recuerden la analogía, la comparación con buffet. Yo no voy a la palabra de Dios y le digo a Cristo, échame muchas bendiciones materiales, bótate ahí, échame muchas bendiciones materiales. También échame ahí salud, también, échame mucha salud. Échame, ay, no me eche prueba, yo no quiero prueba, no. Aflicciones, no, tampoco, no. Sacrificio por los demás, no, a mí nunca me ha gustado eso. Échame, nada más dame de esos dos que está ahí, eso, échame. Voy a buscar otro plato para que tú me llenes el otro plato de eso mismo. Yo nada más como muchas bendiciones materiales y yo nada más como mucha salud. No. Es enseñándole que guarden todo lo que os he mandado. Cuando nosotros nos vamos a 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, el Señor, ¿qué le dice por medio del apóstol Pablo a Timoteo? Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, que significa confrontar. También dice que para corregir y para instruir en justicia. Pero no dice que es una parte de la escritura. Es que toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, la enseñanza va a ser efectiva dependiendo de dos cosas. De quién enseña y lo que enseña. Recuerden que cuando Jesús subió al sermón a la montaña para dar el sermón de la montaña, sermón del monte, dice Mateo capítulo 5, versículo 1, que subiendo al monte vinieron a él sus discípulos y las multitudes, y sentándose les enseñaba. En los tiempos bíblicos los maestros enseñaban sentados, y la palabra silla en griego es cátedra. Era una silla de piedra en el cual el maestro se sentaba y comenzaba a enseñar. Lo que quiere decir que Cristo se constituyó él mismo en maestro. Recuerden que él le dice a la persona, ustedes me llaman maestro y tienen razón porque lo soy. Entonces Cristo se sentó como cualquier maestro y comenzó a enseñar. Entonces el Sermón del Monte comprende el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7 del libro de Mateo. Pero al final del capítulo 7 vemos la reacción de la gente por las enseñanzas de Cristo. ¿Y qué dicen de Cristo? Habla como quien tiene autoridad. Ya hemos comentado esa expresión. Ellos reconocieron la autoridad de Cristo, pero la autoridad está respaldada por un buen comportamiento, por un buen testimonio. Por ejemplo, si una persona que está sobrepeso le dice al otro, oye, tú tienes que rebajar, ¿qué le va a decir el otro? Pero oye, ¿quién me lo está diciendo? Entonces, el otro se escuda diciéndole, tú no tienes autoridad para decírmelo. Eso es lo que está diciendo. Si una persona que tiene problemas con el alcohol le dice al otro, oye, tú tienes que dejar de beber, pero tú también bebes. Es lo que son los mecanismos de defensa de nosotros, inmediatamente se activan para descalificar. No estamos pensando en la exhortación, sino que el otro no tiene autoridad para decirnos. Uno de los grandes problemas que tiene la iglesia del Señor es que muchas de las personas que quieren enseñar no tienen el testimonio, la autoridad. Quizás su mensaje es correcto, pero su testimonio no. Por eso es que dice Santiago, capítulo 3, comenzando desde el versículo 1, no hagáis muchos de vosotros maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. El que enseña tiene que tener una congruencia entre lo bueno que dice y lo que hace. Entonces, los discípulos y las multitudes en general, cuando Cristo les habló, ellos dijeron, ese tiene autoridad. No es como el oficialismo religioso que nosotros tenemos aquí, que dicen una cosa y hacen otra. Quiere decir que la enseñanza será efectiva cuando aquella persona tiene la capacidad no solamente académica, sino también moral para enseñar. No solamente tiene que tener solvencia académica, sino también tiene que tener solvencia moral, que tenga la debida
cualidades para la enseñanza. Quiere decir que el que enseña tiene que saber que su vida principalmente es su mensaje. Por eso las multitudes seguían a Cristo, porque lo veían diferente. Entonces nos encontramos que básicamente cuando hablamos de enseñar hay dos elementos a considerar. La persona de quien enseña y en segundo lugar lo que enseña. Le voy a dar un ejemplo de esto que estoy diciendo con la educación secular. Uno de los países más admirados en educación es Finlandia. Está entre los 5 mejores sistemas educativos del mundo. Y usted dirá, bueno, pero si es tan admirable su sistema educativo, ¿por qué no tiene el primer lugar? Bueno, porque es un país diminuto comparado con las grandes superpotencias. Finlandia está ya en los países nórdicos, casi al frente de Finlandia. Y es un país que casi ni se menciona. Pero en todas las evaluaciones que hacen los organismos internacionales, Finlandia siempre ocupa los 3 primeros lugares. Los estudiantes son evaluados y los maestros también son evaluados. Siempre están entre los primeros lugares en ciencias, en matemáticas, en artes y en conducta. Siempre. Y usted dirá, pero por eso nada más. Bueno, nosotros aquí en este país, en la República Dominicana, estamos luchando por un 6% para la educación del presupuesto. Un 4%, ¿verdad? Y Finlandia apenas llega a un 6%. Cuando otros países invierten un porcentaje mucho mayor que ellos. Pero Finlandia, con una menor inversión, tienen resultados más óptimos. Entonces, eso ha llamado la atención a muchos investigadores para ir a Finlandia y ver qué es lo que ellos están haciendo para tener esos resultados con una inversión como esa. Bueno, cuando van y evalúan los sistemas educativos de Finlandia, entonces descubren qué es lo que está pasando. Primero, cuando una persona decide estudiar magisterio, tiene que pasar por un riguroso sistema para que pueda ser aceptado para estudiar magisterio. Las estadísticas dicen que de 100 personas que aplican para estudiar magisterio en Finlandia, solamente 10 son aceptadas. Y entre los requisitos no negociables es que tienen que ser personas de buena calidad y solvencia moral, tienen que dominar un instrumento musical, aunque no sea profesor de arte, y tienen que tener conocimiento de cultura general. Solamente 10 personas de 100 que aplican pueden pasar el examen. Entonces, ellos con eso están asegurando y están diciendo que la piedra angular del sistema educativo no es tener mucho dinero en el presupuesto educativo, sino que esas personas que van a instruir tengan las cualidades necesarias. Entonces, eso es en primer lugar. Pero la investigación arrojó algo para mi sorpresa, mucho más todavía que llama la atención. Y es que ellos dijeron, en segundo lugar, que el segundo elemento que ha sido determinante para la educación en ellos es una educación basada en la reforma protestante, en los principios educativos de la reforma protestante, que tiene que ver con la excelencia, con el trabajo, con el rendimiento, con lo que es esmerarse y pagar un precio de parte del estudiantado para él poder lograr sus metas. Ellos dicen que los principios de Martín Lutero en la Reforma Protestante los llevó al estudio y a la investigación. Ellos fomentan la lectura y los estudiantes entran a la edad de 7 años a la escuela y la lectura es básica, viven abrumados de lectura. Y eso es determinante. Un presidente argentino, Nicolás Avellaneda, dijo, cuando oigo
que alguien tiene el hábito de la buena de lectura, estoy predispuesto a pensar bien de ella. Realmente nosotros somos lo que leemos. Y realmente yo he compartido con muchas personas que son maestros y su manera de hablar realmente es penosa. Entonces, la enseñanza no solamente tiene que ver con la solvencia moral, sino también con la capacidad. No solamente quién enseña, sino lo que se enseña. Y el Señor le está diciendo a sus discípulos, ustedes van a enseñar a otros todo lo que yo os he mandado. Y lo que el Señor les enseñó a ellos no solamente tiene que ver con preparación, sino también tiene que ver con devoción. No solamente tiene que ver con la mente, también tiene que ver con el corazón. Pero ambas cosas son necesarias en la formación. Realmente yo puedo decir, como este presidente argentino, cuando yo oigo que una persona tiene el hábito de la buena lectura, estoy predispuesto a pensar bien de esa persona. Pero nos estamos encontrando con un país donde los maestros no leen y los alumnos tampoco leen, no investigan, no estudian, no hacen nada. Simplemente apenas se preocupan por cumplir con sus asignaciones y ya pasé. Me encuentro con profesionales mediocres. Nos hemos obsesionado tanto por el especialismo que hemos cambiado el conocimiento y la cultura general por el conocimiento especializado. Las personas solamente se preocupan por especializarse en un área, aunque sean unos analfabetos en otras áreas. El conocimiento enciclopédico ha sido relegado por la especialidad. Y también en la iglesia eso pasa. Vemos iglesias que hacen énfasis solamente en un área de las escrituras y eso nada más, sabiendo que el Señor nos ha dicho que tenemos que predicar todo el consejo de Dios, que tenemos que entender que toda la escritura es inspirada por Dios desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Por último, el Señor sabía que esa labor podía ser tediosa. ¿Por qué? Porque en el acto de predicar el evangelio nos vamos a encontrar con muchas hostilidades. Personas que no nos van a escuchar, personas que se van a burlar de nosotros, personas que van a ser hostiles. Pero no importa que eso suceda, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La dulce compañía del Señor va a estar ahí presente en nosotros por medio de su Espíritu Santo. No importa si yo estoy hablando con una persona que está siendo hostil, el pensar que el Señor está conmigo para poner palabra en mi boca y para convencer a esa persona de pecado, pero también para consolarme en cualquier momento de adversidad, me trae esperanza y alivio. Yo no lo hago solo, yo lo hago en el nombre de Jehová de los ejércitos. Como dijo David cuando se enfrentó al gigante Goliat, tú vienes a mí con espada, lanzas y jabalinas, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando nosotros estamos predicando el evangelio nos vamos a encontrar con muchos gigantes, pero el Señor ha prometido que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es una gran responsabilidad y es una gran esperanza. Y lamentablemente muchos creyentes callan su boca, pero todos los años más de 150,000 personas mueren por causa del evangelio. Son perseguidos por causa del evangelio. Son encarcelados por causa del evangelio. Ellos dicen, el Señor está con nosotros. Aunque muramos, está con nosotros. Aunque seamos perseguidos, está con nosotros. Y parece ser que en este mundo occidental las personas creen que solamente el Señor está con ellos cuando hay bendiciones y cuando las cosas desde el punto de vista humano salen bien. No, pero cuando somos perseguidos, cuando hay sufrimiento, cuando hay encarcelamiento, tortura por causa del evangelio, también el Señor está con nosotros. Eso debe servirnos de consuelo y aprovechar esta libertad que el Señor nos da para nosotros proclamar su evangelio. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y en este proceso yo voy a estar con ustedes todos los días hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva otra vez. Nosotros tenemos el evangelio porque
personas fieles nos lo proclamaron a nosotros. Simplemente quiero terminar aclarando dos cosas. Lo que es el Evangelio. El Evangelio es el mensaje central de la Biblia y tiene que ver con nuestra salvación. Y el Evangelio tiene que ver con que Dios es amor y nos ama. Tiene que ver con que nosotros tenemos una condición de pecado, que nacemos así. No necesariamente tenemos que vivir siendo doblegados por el pecado, pero nacemos pecadores. Desde el más moralista hasta el más perverso, todos somos pecadores y tenemos la misma condición delante de Dios. Y es importante que si una persona quiere tener salvación y quiere tener una relación con Cristo, tiene que pedirle perdón por esos pecados. Tiene que venir al Señor y decirle: Señor, yo sé que mi estilo de vida a ti no te agrada. Yo sé que me he pasado la vida entera haciendo lo que tú quieras, haciendo lo que yo quiera, y te pido perdón. Pero si esa persona se considera muy perversa, no importa, ven a Cristo. La palabra de Dios dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. No importa la condición. Pero si tú te crees muy moralista y muy decente, como quiera, estás igual de perdido como la otra persona. Y el Señor te dice: venid a mí los que estáis trabajados. Aquel está cargado de sus pecados que lo avergüenzan y tú estás cargado de tu orgullo que te hace sentir bien. Y ambas condiciones son malas delante de Dios. Entonces tenemos que reconocer que somos pecadores. Tenemos que reconocer que Cristo nos salva, nos puede liberar de la maldición del pecado y pedirle que venga a nuestras vidas para que Él se convierta en nuestro Padre y confesar y arrepentirnos. Eso es el Evangelio. Y cuando realmente decimos que recibimos a Cristo, es que Cristo nos recibe como su Hijo y nos da perdón y nosotros disfrutamos de esa salvación instantánea de una vez y para siempre. Y por tener a Cristo, entonces Él nos va a dar las fuerzas necesarias para luchar con todo aquello que a Él no le agrada. Muchas personas quieren zafarse y limpiarse primero para venir a Cristo. No, Él es especialista limpiando todo lo impuro, todo lo andrajoso, todo lo que es sucio. Porque aquel que se cree limpio no viene a Cristo, pero el que está sucio muchas veces no quiere venir porque ¿cómo yo me voy a presentar delante del Señor? Es que es así, Él quiere que tú vengas. Él es especialista de quitarte todo pecado con su sangre bendita. Ven a Él. Entonces dice la Biblia que nosotros tenemos vida eterna. El Evangelio no avergüenza. Muchas personas les da cierta vergüenza proclamar el Evangelio o decir que son cristianos. Dice el Señor, porque no, por medio del apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Yo no me avergüenzo del Evangelio. Hay ciertos ambientes donde se vuelve una caricatura a la persona de Cristo o a aquellos que siguen a Cristo. No importa, hay un precio que pagar por servir a Cristo. No para ser salvo, la salvación es gratis, pero vivir por Cristo nos puede costar hasta la vida. Es bueno que tú entiendas eso. Y si Dios te ha hablado, entonces yo te exhorto a que venga Cristo y le entregue tu vida a Él. Quiero terminar con esta historia que la conozco muy bien porque quien me la contó, aunque ya murió, lo conocí bastante bien. Esa persona que me contó su historia nació en los guetos de Nueva York, en los barrios bajos, en un ambiente de delincuencia, de drogas y de todo tipo de perversidad. Y él tenía un amigo que también era su compañero de juerga, de actos delictivos y de todas estas cosas. Pero un buen día, el Señor lo llamó a él a salvación y su amigo no, su amigo siguió en la misma vida. Y ese amigo que siguió en la misma vida tenía dos particularidades. Y es que él me dijo que nunca lo vio sonriendo ni nunca lo vio llorando. Era una persona aparentemente sin emociones.
por lo menos relacionada con esas dos. Lo vio muchas veces enojado y él tenía como un enojo, pero nunca lo vio llorando, nunca lo vio sonriendo. Pero él siempre le hablaba de Cristo. Y se separaron un poco, pero él siempre oraba por su amigo para que su amigo conociera al Señor, lo llamaba, le daba comida, le daba ropa. Él no tenía dónde vivir, vivía en la calle, llegó a vivir bajo los puentes, se convirtió en un homeless, en un paria, en un deambulante. Pero él siempre lo buscaba y se le ingeniaba para donde quiera que él estaba, allí lo veía, mira, te traje esta comida, y su amigo siempre apático. Un día su amigo lo llama y dice, mira, quiero ir a la iglesia. Y fueron a la iglesia. Y ese día, mientras el pastor predicaba, un día por la noche, este amigo de repente, que nunca lloraba, comenzó a botar ciertas lágrimas. Y las lágrimas se fueron haciendo más copiosas. Y las lágrimas después fueron acompañadas de quejidos. Y aquel hombre entró en un ataque incontrolable de quebrantamiento y comenzó a llorar de una manera impresionante. Cuando el pastor hizo el llamado para que aquellos que querían recibir a Cristo lo hicieran, él débilmente levantó la mano y su amigo pues se quedó a su lado orando por él, pero él no dijo ni una sola palabra. Se terminó el culto y quien me cuenta la historia estaba asombrado porque nunca lo había visto llorar y eran amigos. Y seguía llorando, las personas comienzan a irse y él seguía llorando, todo el mundo se fue y él sigue llorando, sin decir nada. Cierran la iglesia, el templo, y el pastor viene y lo acompaña por 2 horas después de haberse acabado todo. Y él no puede decir nada, simplemente está llorando. Pero quien me cuenta la historia está muy feliz porque él sabe que Dios está haciendo algo, porque nunca lo había visto sonreír ni nunca lo había visto llorar. Después de 2 horas el pastor dice, bueno, tenemos que irnos. Ellos se levantan y él sigue llorando, salen y comienzan a caminar solitariamente como a la 1 de la madrugada. Y entonces en un momento determinado él hace una pausa y comienza entonces a hablar. Yo nunca había llorado porque tengo tanta rabia por tantas cosas que me hicieron. Y entonces por primera vez habló de lo que pasó en su niñez. Su mamá, metida en droga, invitaba hombres a la casa y esos hombres abusaron de ese niño a cambio de dinero y a cambio de droga. Hombres tras hombres, varias veces a la semana abusaron de él. Llegó un momento que la mamá se cansó de él en un arrebato de locura y sin tener ningún tipo de familiar lo echó a la calle y se crió en la calle. Y ahí fue cuando la persona que me contó la historia lo conoció. Y entonces estoy llorando lo que nunca había llorado. Estoy diciéndole a Dios que me perdone por todo el odio que yo he tenido, incluyéndolo a él. Él odiaba a Dios y le decía a Dios que cómo puede ser posible que si él existiera hubiese permitido estas cosas. Y seguía llorando, sacando lo que por 35 años tenía en su corazón y sacaba y diciendo con lujo de detalle el día, la hora, el lugar donde fue maltratado. Estaba cansado de que lo patearan, de que lo injuriaran, había caído varias veces preso y había sido muy maltratado durante toda su vida. Pero lo estaba hablando, lo estaba sacando de su corazón. Pero ahora me siento mejor, decía él. Yo sé que yo no merezco nada, pero yo le he querido entregar mi vida al Señor hoy. Y estoy llorando porque tengo que quejarme de lo que pasó, pero me siento mejor. Y ellos después que salieron, duraron caminando 2 horas más. Y hasta que el otro le dice, mira, yo me tengo que ir. Dice, está bien,
déjame caminando, yo tengo muchas cosas que hablar con Dios. Se perdió en la noche, siguió llorando, pero quien me cuenta la historia estaba muy contento, porque estaba haciendo una catarsis, sacando todo aquello que había acumulado durante tantos años. En la mañana de ese mismo día, recibe una llamada del hospital, diciéndole que ese amigo que pasó toda la noche llorando, le contaron que como un sonámbulo iba cruzando una calle y un autobús lo chocó. No solamente lo chocó, sino que le pasó por arriba. Y todo su cuerpo estaba triturado literalmente. Entonces él va al hospital. Cuando va al hospital, el médico le dice la condición. Dice, yo no sé cómo él pudo hablar y mencionar su nombre y su número para que lo llamáramos, porque él tiene todo su cuerpo destruido. Tiene fracturas múltiples en la cabeza, en los pies, en las piernas, en los brazos, tiene todas las costillas rotas, tiene problemas con la respiración. Y no sé cómo él está consciente, pero lo que yo no entiendo es cómo él está aguantando el dolor, porque él tiene mucho dolor. Cuando él entra a la habitación, él que está allí postrado en una cama, el otro lo recibe con una amplia sonrisa y una carcajada. Ven, entra, ¿cómo tú estás? Y entonces ahí él no tuvo duda de que Dios había transformado aquella vida. Y en medio del dolor, con su cuerpo totalmente fracturado, todavía estaba consciente y en vez de estarse quejando, lo que lo recibe es con una sonrisa. Y sus palabras fueron estas: qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Le dijo, acércate, le dio un beso en la mejilla a su amigo y con una sonrisa murió. Una persona que nunca había llorado en su vida y una persona que nunca había sonreído, llora donde no tiene que llorar y sonríe donde no tiene que sonreír. Quien me contó la historia murió también de manera repentina. Pero él me dijo algo. El premio más grande que Dios le pudo dar a él fue habérselo llevado. Porque pasó por tantas situaciones que Dios dice, esta persona no merece estar un día más en la tierra, sino que lo voy a premiar para que esté en mi presencia. Y todo esto se lo cuento porque él nunca se cansó ni de orar por su amigo, ni de amar a ese amigo, de servirle a ese amigo y hablarle de Cristo a ese amigo. Porque no es una opción, es un mandato. Y si es un mandato, hay que hacerlo siempre. Que el Señor nos bendiga y nos